Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Jacinto Lobo como asesor de energía de ENCE y yo, Javier Arregui, como director forestal de ENCE. Bueno, pues en primer lugar queremos agradecer al Gobierno de Extremadura su invitación a este foro y su compromiso reiterado que ha demostrado con la biomasa a lo largo no solamente de este Gobierno, sino también a lo largo de gobiernos anteriores, por lo menos con la experiencia que hemos tenido nosotros. ENCE es una empresa cuya actividad principal es la fabricación de celulosa con base de eucalipto y producción de energía con biomasa residual, forestal y de cultivos energéticos. En base al Real Decreto 661 del año 2007, diseñó un plan para desarrollar 11 plantas de energía en España. Todas ellas de generación eléctrica, de uso de generación eléctrica, y 2 de ellas iban a venir en esta comunidad, en la comunidad de Extremadura. Pero con la reforma energética del Ministerio de Industria, de esas 11 plantas, solo hemos podido realizar 3, una de ellas en Mérida, que es la última que hemos conseguido, que hemos desarrollado, que arrancó ya a escala comercial, arrancó en verano, y que podemos decir sin ninguna duda de que es una de las plantas de su tamaño y para su función más eficientes que hay en Europa. Pues si uno mira un poquito los rendimientos que encuentra por fuera, pues estamos dentro de las cuatro primeras plantas más eficientes. Bueno, esta presentación, pues a modo de introducción, vamos a ir dando unos datos generales del término de energía para luego enfocarnos al final en lo que es el proyecto nuestro de Extremadura, el proyecto de 20 megavatios, cuya planta está funcionando, como hemos dicho, desde el verano pasado en Mérida. ¿No? Si quieres. ¿Continúo? Sí. Bueno, vamos a dar unas breves pinceladas, digamos, de lo que es energía. La energía, yo creo que nadie tiene ninguna duda, es el motor del mundo. Y como tal, el mundo es un devorador de energía. Las cifras, digamos, a nivel mundo, a nivel Europa, de los 28 y a nivel España, son las que indicamos, teniendo en cuenta que son cifras de lo que se llama energía comercializada, o sea, la energía que pasa por una transacción comercial. O sea, aquí no está la energía que no pasa por operaciones comerciales. O sea, la energía que yo cojo en el bosque y uso en mi cocina, esa no está contabilizada. Hay continentes, por ejemplo África, donde se supone que puede haber más de un 40% de esa energía que no aparece, digamos, contabilizada. Como veis, son cantidades importantes, están puestos en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Una tonelada equivalente de petróleo es más o menos una tonelada de petróleo, más o menos. Es un término de medida energética, pero más o menos es una tonelada. Y veis que son 12.730 millones que corresponden a un consumo per cápita de algo menos de 1,9 toneladas por habitante y año. En Europa y en España estamos en valores que están por encima de 3 toneladas por habitante y año. O sea, que cada uno consumimos 3.000 kilos de petróleo, entre comillas, equivalente a lo largo del año. Europa, de los 28, y hay un reciente informe de la Comisión de marzo de este año con motivo precisamente de los problemas que se vaticinan para este invierno, Europa tiene una dependencia externa del 53%. Es decir, la producción autóctona solamente es el 47%. El 53% es importado. Eso significa unos 1.100 millones de euros diarios. O sea, los europeos pagamos 1.100 millones de euros cada día a rusos, a argelinos, a de donde sea, para traer esa energía que necesitamos. Y España más, porque si la dependencia europea es del 53%, la de España es del 80%. Aquí hay también, digo 80%, aunque si vais a las fuentes del Ministerio veréis que es 73%, porque el Ministerio hace una trampa, y es que considera la energía nuclear como autóctona, la considera que la producimos aquí. Y efectivamente aquí fabricamos el combustible, muy cerca de aquí, en Salamanca, pero el uranio se importa. Por tanto, para mí es una energía importada, tan importada como puede ser, digamos, el petróleo o el gas, que son 100% importados. La factura española son del orden de 130 millones de euros diarios. Evidentemente oscila, ahora en este momento será seguramente menos porque el barril está a $80, pero cuando el barril se pone a 100, esto sube pues a 140. O sea, tenemos ahí una volatilidad además
impresionante. Y eso es dinero que está yendo directamente a esos otros países, a esos otros señores. Más detalle de lo que es la energía en España. Distingo aquí dos cosas, que es lo que oficialmente se distingue, lo que se llama la energía primaria y la energía final. La energía primaria es la energía que el país en su conjunto necesita. Es todavía energía que no está utilizándose, y por eso están ahí puestos el petróleo, el gas natural, el carbón, la energía nuclear y las renovables. El esquema básicamente es que esto significa que en fósiles tenemos un 75% y el resto es lo que llamamos energía exenta de CO2. La nuclear más la renovable supone el 25%. Eso básicamente a nivel mundial es 86-14%. O sea, estamos en una situación que a pesar del crecimiento tan impresionante de las renovables, como el crecimiento de la demanda mundial es tan grande, es mayor todavía el crecimiento de las fósiles. Y las fósiles siguen siendo todavía el 86% a nivel del mundo o 75% a nivel de España. La energía final es la energía que realmente ya consumimos a nivel de consumo, en nuestras casas, en el coche, en la fábrica, etc. Y entonces en la energía final hay una energía que, como no está disponible, la tenemos que fabricar, que es la electricidad. Por eso en energía final siempre aparece electricidad. Pues esta mañana, precisamente, la representante del IDAE está hablando de dos indicadores claves de cómo funciona la energía en el mundo y en un país como España, que es la intensidad energética, es la cantidad de energía que gastamos por unidad de PIB que producimos. Entonces, en energía primaria, en energía final, ese indicador desde el 2004 en España está bajando de forma continuada, pero el de energía primaria ha bajado hasta el 2011, en el 2012 está repuntando al alza y yo anticipo que en el 2013, cuando aparezca la estadística del 2013, va a repuntar todavía más porque la reforma energética ha hecho que muchas cogeneraciones en España paren. La cogeneración lo que hace es transformar algunas de estas energías primarias, petróleo, gas natural o carbón, en energía eléctrica, en un sistema muy eficiente que se llama cogeneración. Nosotros en nuestras fábricas tenemos cogeneración, pero muchos fabricantes que, como nosotros, usaban la cogeneración, debido a la reforma energética les es más rentable hoy fabricar el calor en una caldera y comprar la energía eléctrica al distribuidor. Entonces, la eficiencia la vamos a perder y, por tanto, España va a perder en eficiencia de energía primaria. ¿Qué tiene que ver esto con los bosques? Bueno, dentro de las renovables, las biomasas están contando en España en este momento en energía primaria un 5,2% y en energía final un 6,3%. Los bosques, la biomasa, tienen unas ventajas intrínsecas importantes. Yo aquí señalo algunas de ellas, pero estoy seguro que muchos de los que estáis aquí, que vivís mucho más, digamos, próximos a lo que es la biomasa, a lo que es la producción de la biomasa, podéis seguramente ver muchas más. Hay factores o ventajas, digamos, sociales, contribución al PIB, contribución fiscal, balanza comercial, porque reducimos la importación de productos petrolíferos con esa dependencia tan enorme que estamos viendo y además que si no lo remediamos vamos a ir a peor todavía. Medioambientales, son sumideros de GEI, o sea, de gases de efecto invernadero. O sea, la biomasa por fotosíntesis es un capturador nato de CO2. La fijación del suelo, cuando hay desforestación, en cuanto llueve, pues hay arrastres de tierras y por tanto pues hay las famosas riadas que vemos en las ramblas del Mediterráneo. La reducción de la erosión del suelo, participa en un equilibrio importantísimo que es el ciclo del agua, un ciclo vital para la vida, literalmente. Tiene factores energéticos importantes, reduce la tasa de dependencia exterior, aumenta la competencia porque en biomasa pueden participar, es un poco esta mañana Donoso, que es un hombre que tiene mucha experiencia en este tema, que ha estado en el IDAE, que hablaba de la democracia, de la energía. La biomasa permite que esa pequeña planta, que esa pequeña, digamos, calefacción con biomasa tuya que la has traído del bosque cercano o que te la trae un amigo o que te la da un proveedor de las proximidades, está introduciendo competencia respecto al gas, respecto a los productos petrolíferos que están, digamos, muy oligopolizados en grandes compañías, ¿no? Y además, por supuesto, la biomasa es uno de los elementos más importantes en la contribución de objetivos al paquete Energía-Clima 2030, que está todavía pendiente de ratificación. Como sabéis, el día 14 hubo una cumbre en Bruselas de jefes de Estado, han aprobado, entre comillas, un primer
borrador de lo que puede ser este paquete, pero todavía no está definido. Se han puesto de objetivo el primer trimestre del 2015. La biomasa y el resto de las renovables tienen que participar, de hecho, importantemente en estos objetivos. Y, por tanto, yo creo que España y clarísimamente Europa y, por supuesto, Extremadura necesitamos el bosque. Necesitamos el bosque. Bueno, para hacer algún símil un poquito como venía haciendo, como ha hecho Jacinto sobre la energía, pues 4 datos generales un poquito para saber dónde estamos de lo que es el mundo forestal, ¿no? En la Tierra, más o menos, en el globo, tenemos 30% de la superficie terrestre, superficie arbolada, que vienen a ser pues, prácticamente 4.000 millones de hectáreas. La deforestación, sigue habiendo deforestación, pero el ritmo de deforestación está decreciendo y en principio eso sigue decreciendo. En la década del 90 al 2000 se perdieron 8,9 millones de hectáreas y en el 2000 al 2005 pues ya ese ratio de 8,9 pues ya fue bajando a 7,3. Básicamente la mayor parte de ello va al área de la agricultura. El mundo forestal, ¿qué es lo que genera? Pues bueno, se calcula, según los datos de la FAO, que tiene 54 millones de personas como empleo, tanto formal como informal. Como esto es un dato de todo el mundo, pues bueno, pues en algunos sitios la información es más formal que en otros sitios. Hay 2.400 millones de personas que viven del bosque para cocinar. O sea que no toda la biomasa que hoy estamos utilizando para hacer energía eléctrica, pues en otros lugares la biomasa se utiliza para energía térmica, incluso en Europa y en España también hay otras zonas donde se utiliza para energía térmica. Y bueno, pues oye, entonces el mundo forestal es un mundo que maneja cifras y cantidades de empleo pues muy importantes. Entonces, como decíamos antes, la biomasa es un enorme sumidero de CO2. Los sumideros de CO2 fundamentales que tiene la Tierra son básicamente por fotosíntesis, son la biomasa forestal de la Tierra terrestre, la redundancia, y el fitoplancton del mar, las algas y los pequeños animales de los cuales se alimentan pues, el resto de los peces, ¿no? Es un sistema impresionante de reciclado de CO2 porque fija por fotosíntesis el CO2 y genera oxígeno. Por tanto, hace lo contrario precisamente de lo que hacemos los humanos o lo que hacen nuestras actividades industriales. Por tanto, cuanta más biomasa hagas, más estás contribuyendo a contrarrestar tus otras partes negativas. Por tanto, es un elemento que desde siempre ha sido visto como positivo, digamos, en el control de emisión de gases de efecto invernadero. Sabiendo que en este momento ya hemos superado una terrible cifra de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. O sea, en este momento, la etapa preindustrial, o sea, hace aproximadamente unos 100 años, la concentración de CO2 en la atmósfera era de unas 250, 260 partes por millón, o sea, 0,02%. Es una cantidad pequeña, pero es muy importante en lo que se llama efecto invernadero, en lo que es el calentamiento. Gracias al CO2, gracias a la atmósfera, tenemos una Tierra a 15 grados centígrados. Si no tuviéramos atmósfera, estaríamos a 28 grados bajo cero. O sea, el efecto invernadero es positivo si lo controlamos. El problema es que últimamente parece que lo estamos descontrolando. Y como digo, estamos en 400 partes por millón. 400 partes por millón dentro de los famosos 5 escenarios que tiene el panel intergubernamental contra el cambio climático, que es el panel de la ONU, que está siguiendo el asunto, pues es uno de los 2 peores escenarios. O sea, si siguiéramos así, estaríamos probablemente en el ratio de aumento de temperatura entre 3,5 y 5 grados al final de este siglo, que sería catastrófico para muchísimas partes de la población del mundo. Por tanto, las emisiones de CO2 hay que controlarlas y una de las formas de controlar es, por supuesto, no emitirlas y otra es la fotosíntesis, que es la biomasa. Bajando un poquito de nivel, en la Unión Europea Alberca tiene el 5% de los bosques de todo el mundo. Hoy a la mañana en la otra sala Olaf pues también Olaf de la empresa Mixa también nos ha dado algunos datos forestales. Bueno, la Unión Europea básicamente tiene 155 millones de hectáreas arboladas. En los últimos 60 años la cantidad de hectáreas viene creciendo. Sí es cierto que en los últimos años pues, ese crecimiento, la curva de crecimiento se está achatando, pero todavía sigue creciendo. Es una gran generadora de puestos de trabajo, tiene 3 millones de empleos y luego una cosa muy importante que aparte de los empleos que genera
distribuye muy bien la riqueza. Al final aquí Europa no deja de ser minifundios o parcelas pequeñas por lo menos, y 16 millones de personas pues serán beneficiadas de los ingresos que puedan tener sus montes. Para aquellos montes que tengan ingresos, pues desde luego es una distribución que llega a mucha gente. Dentro de Europa, dentro de su plan de renovables, 40% se tiene que cumplir con biomasa, con lo cual va a tener biomasa para usos térmicos y eléctricos. Y eso da un poquito la señal de la importancia que tiene la biomasa dentro del plan de energías renovables. Y bueno, pues hasta hace poco al monte no se le daba, aunque sí parece que se le daba un tratamiento, se le daba de alguna forma cariño. Cuando uno ve las iniciativas políticas que se han estado llevando tanto desde Europa y luego ya trasladando ya al resto de los países, pues ha sido más un cariño más etéreo, porque la verdad que políticas reales ha habido pocas. Pero bueno, ya uno se va dando cuenta que poco a poco ya le están metiendo nuevos planes para poder fomentar todo el mundo de la biomasa. España, pues España tiene 27 millones de hectáreas, eso nos corresponde a 0,4 hectáreas por persona, y estamos generando 117.000 empleos, lo cual no es nada desdeñable. Estos datos son del Magrama, que salieron hace unos pocos meses. Y España, pues sí, es verdad, hoy a la mañana Olaf nos decía en Mixa que siendo España el país donde las hectáreas más han crecido, muchas de ellas han sido por abandono, lo cual pues seguramente eso hay que seguir estudiándolo, ¿no? Porque una cosa que crezca por abandono, no sé si luego el monte va a ser sostenible a largo plazo o no. O esa parte del monte. Por lo tanto, el dato es positivo porque hay más monte, el dato es negativo porque da la sensación de que es un monte abandonado, es un monte que está creciendo a su libre albedrío. En Extremadura tiene 2,7 millones de hectáreas. Básicamente la mayor parte son frondosas, las encinas, 1,6. Luego tenemos coníferas y tenemos una mezcla de diferentes cosas. La propiedad privada es el 88% y la propiedad pública de esos montes, el 12%, la propiedad es la administración. Los datos de fuentes de APA, de la Asociación de Energías Renovables, correspondientes al 2012, han sido presentados oficialmente y están por ahí en la página web de APA. Son importantes, digamos, manifestarlos o ponerlos de manifiesto, porque, y como esta mañana pues varios de los ponentes han indicado, en estos últimos tiempos se ha estado criticando o diciendo unas verdades que no son tales, y es que todos los culpables de los extracostes del sistema eléctrico son las renovables, y eso pues no es decir la verdad, es decir, en fin, una verdad a medias. La biomasa, como otras energías renovables, no son, digamos, baratas, no tienen coste cero, tienen un coste. Pero cuando haces el balance global de los costes que directamente están reconocidos en el sistema eléctrico, más los beneficios que esas propias energías, en este caso la biomasa, están aportando, el balance es claramente favorable. Y esto es lo que se está argumentando ante el Estado. El Estado le falta ver claramente o establecer políticas que puedan reconocer este valor, que es obvio. La biomasa en el año 2012, de acuerdo con APA, ha recibido unas compensaciones, y yo no llamo primas, llamo compensaciones, por su producción de energía eléctrica de 289 millones de euros. Y encima veis todos los beneficios cuantificados, porque hay muchos otros que no son cuantificables, que también se podría hablar de ellos, los beneficios que han aportado al sistema, a España Sociedad Anónima. Aportó al PIB 1.379 millones de euros. Generó 43.722 empleos, que podríamos valorar lo que significaría esos empleos puestos en el paro, porque eso lo pagaríamos entre todos también. Esto no lo he incluido, no está incluido como coste, pero eso es un empleo que evidentemente si es desempleo es coste. La biomasa eléctrica y térmica evitó la emisión de 3,3 millones de toneladas de CO2.
que valorados al precio actual son solamente 16 millones de euros, pero si se pusiera al precio que todo el mundo está pensando que se va a poner, pues sería bastante más. La biomasa eléctrica y térmica evitó importaciones de 1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Como estábamos diciendo antes, todos los días estamos pagando una factura de 130 millones de euros, todos los días, cada día, 365 días al año. Es que tenemos que esa cuenta hacernos lo que significaría en nuestra casa. Es que todos los días yo estoy pagando de mi bolsillo un montón de dinero que va a manos de no se sabe quién. Entonces, la balanza es claramente favorable. O sea, en 1.490 millones de euros más esos otros intangibles que evidentemente están ahí. Porque ¿qué significa, por ejemplo, que retengamos gente en los pueblos antes que irse a las ciudades? Todos los días el mundo está viendo cómo 1 millón de personas van a las ciudades. Cada día, 1 millón. O sea, en el año 2035 está previsto que el 80% de la población del mundo vivirá en ciudades. ¿Quién va a cuidar el campo? ¿Quién va a producir los alimentos que necesitamos, los 7.000 millones que estamos ahora o los 9.000 millones que están previstos que seamos en el 2035? O sea, tenemos que cuidar el campo. O sea, necesitamos políticamente orquestar medidas para que eso se haga realidad. Es clarísimo. Los beneficios que comporta la biomasa son enormes. Entonces, no puede ser que alguien les critique o nos critique o critique a este tipo de energías diciendo que están suponiendo un extracoste al sistema. La siguiente transparencia es la reforma eléctrica. Esto es un breve resumen y bastante denso de lo que, a nuestro modo de ver, está siendo esta reforma eléctrica. Primero, indico cómo se conforma el precio de la electricidad. En este caso, en este tema, hay bastante oscurantismo por parte de los gobiernos, por parte de las compañías eléctricas, en general por parte de todo el mundo, y creo que aquí en este tema, como en muchos otros temas, conviene que poco a poco empiece la transparencia a educarse, a plantearse. El precio final de la energía, como de cualquier otro producto en general que necesita determinadas inversiones de capital intensivo y determinados, digamos, redes, porque se suministra a través de redes, lleva dos precios. El precio de lo que es la propia energía en sí mismo, más los peajes. La energía, en el caso de la energía eléctrica, se conforma por el precio del mercado mayorista, el que vemos todos los días. Si entramos en la página web de OMEL, que es nuestro operador de mercado, estaremos viendo ahí el precio de las 24 horas del día siguiente. O sea, cada día todas las plantas eléctricas hacen sus ofertas y machean un precio por cada una de las horas del día siguiente, por las cuales tenemos 24 precios. Ese es el precio, lo que se llama el precio del pool, precio del mercado mayorista. A eso se le suma unos mercados de ajuste que realiza el operador del sistema y con eso tenemos, digamos, el precio de la energía. A eso le sumamos los peajes. Los peajes en el sistema español, está llamado peajes, pero por eso dentro del oscurantismo pues no se ha explicado muy bien. Los peajes incluyen los propios peajes a través de las líneas de transporte y distribución, más la retribución específica a las renovables, más los costes de financiación del déficit, que ahora vamos a explicar un poquito, muy brevemente, lo que es el déficit. Los agentes vienen alegando desde hace años que tienen unos costes que no recuperan a través del precio final, porque el precio final ha estado siempre manipulado políticamente. Entonces, el agente, y digo las compañías eléctricas, han estado habitualmente en los últimos años argumentando que sus costes no son recuperados vía tarifa. Y eso crea un colchón que se ha dado en llamar déficit tarifario. Pero eso es porque el Gobierno, el Estado, la Administración, reconoce esos costes, no audita los costes. Eso no son los costes reales, son los costes reconocidos, los costes que el Gobierno reconoce, que son los que le presentan las compañías. Oiga, mi coste de producción de esta botella de agua es 10. Si yo vendo esto a 5, tengo 5 de déficit. El Gobierno quizá lo que tendría que hacer es decir, oye, vamos a ver si tu coste es 10 o es 7 o es 6 o a ver cuál es. Eso no se ha hecho todavía nunca. No se ha hecho. Por tanto, cuando estamos hablando de déficit, estamos hablando sobre costes reconocidos. Entonces, la intervención y responsabilidad del regulador, del Ministerio, del Gobierno, es total. Porque a él le competen, primero, fijar los precios de los peajes, que son regulados, tanto de transporte como de distribución, como de la propia retribución a las renovables, como una cosa que no ha hecho en esta revisión, porque se ha centrado exclusivamente en los peajes, que es en revisión en profundidad del mercado. No se ha parado a mirar el mercado, no se ha parado a mirar, por ejemplo, si los costes de producción de la nuclear o de la hidráulica son estos o son aquellos.
No se ha parado a mirar, eso no lo ha mirado, ni lo ha auditado, ni ha pedido una auditoría. Entonces, se ha metido exclusivamente con los peajes y dentro de ellos, fundamentalmente en las renovables, que durante una campaña bastante bien orquestada por todo el mundo, pues hemos sido, pues, en fin, el ojo del huracán, los culpables de todos los problemas del sistema eléctrico y del sistema energético español, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que es una reforma, pues, totalmente, digamos, coyuntural, totalmente, digamos, cortoplacista, que se piensa que no va a resolver el problema fundamental que es el déficit, o sea que ya se está anticipando en los últimos informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en el último informe del mes pasado, ya está indicando claramente que ya hay un déficit, o sea que vamos a ver cómo el objetivo de Soria, que es déficit cero a fin de año, lo consigue, ¿eh? Y por tanto, entonces, ¿esto qué ha significado? Pues esto ha significado una parada de nuevas inversiones. La nueva ley 24/2013 ya indica claramente que hasta que no haya un Real Decreto no se pueden hacer nuevas inversiones. Luego, por tanto, ahí es importantísimo los recursos y esta comunidad autónoma es una de las primeras en presentar recursos porque eso, pues pensamos que es un latrocinio increíble, ¿no? Se han parado gran parte de las cogeneraciones. Hay un 28-30% de la cogeneración en España parada. Se ha abandonado totalmente los cultivos energéticos. Eso a nuestra empresa pues, nos supone unos 60 millones de euros que tenemos que de acuerdo con un decreto aprobado en este Estado, el 661 del 2007, pues habíamos hecho unas inversiones y ahora de repente, ¡pum!, ha desaparecido, digamos, el cultivo energético. Entonces nos lo tenemos que comer, ¿eh? Y por tanto España, digamos, va a perder competitividad, ¿eh? La reforma eléctrica, pues, en ese sentido, pues, es reduccionista, no ha mirado el completo, es cortoplacista y probablemente, como digo, no va a resolver el problema de fondo que es el déficit tarifario. O sea, es un asunto pues, absolutamente de lesa majestad. Bueno, entonces, ¿cómo está un poquito el proyecto específico nuestro de la planta de 20 megavatios de Mérida? Es una planta, como hemos dicho antes, que ya el cambio regulatorio ya nos agarró ya con la fábrica prácticamente ya más allá del punto de retorno, por lo tanto se terminó de hacer la fábrica. Es una fábrica que ha arrancado ya, arrancó, los primeros arranques fueron antes del verano, pero ya en verano ya, hasta antes del verano hasta ahora está funcionando ya a escala comercial, está funcionando bien, se está alimentando de biomasa de los montes de Extremadura y hasta el momento no tenemos ningún problema. ¿Cuál va a ser la situación de esta planta? Esta planta, cuando nació pensando que el 70% de su suministro venía de cultivos energéticos. Quiere decir que nosotros invertíamos en alrededor de 3.500 hectáreas de la zona, poníamos riegos, hacíamos operaciones de mantenimiento, abonábamos, regábamos, etcétera, para sacar de ahí unas producciones tal que nos podían servir como, de alguna forma para decirlo, la materia prima base para esta planta. Con la nueva regulación energética esto desaparece. Como ha dicho Jacinto, todos esos millones que hemos puesto en cultivos energéticos, esos hay que meterlos a la cuenta de resultados, hay que mandarlos a pérdidas y absolutamente no han servido para nada. De hecho, los campos se están levantando ahora mismo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en una comunidad de Extremadura donde sí, es verdad que tiene muchas hectáreas, pero también es verdad que no es un monte extremadamente productivo, ¿eh? No es un monte gallego, no es un monte de la cornisa, es un monte donde al final pues, sí crece, pero la madera crece a otro ritmo. Entonces, durante los siguientes 5 años, 6 años, 7 años, bueno, no es difícil, no, aquí el corto plazo, no preveemos de que vaya a haber problemas con el monte, porque sí es verdad que hay mucho monte que no se ha mantenido, mucho monte que no se ha cuidado, por lo tanto, solamente por hacer las tareas de entre sacas y de poder mantener, entendemos que va a haber madera suficiente para todo el mundo, para los usos que ya actualmente hay, incluidos los de esta planta. Por lo tanto, en los próximos años no prevemos que no vaya a haber ningún problema. Pero bueno, esta fábrica en principio nosotros queremos que esté aquí pues décadas. Por lo tanto, nosotros le tenemos que buscar a una solución, tenemos que ir buscándola entre todos, tenemos que ir buscando una solución a largo plazo. El corto plazo, pues bueno, aquí ponemos un número de que no va a haber ningún problema, de que en el mercado se puedan sacar al mercado 350.000 toneladas anuales, luego establemente que salgan 125.000, bueno, no está mal,
pero aquí también en Extremadura hay otros usos y al final todos tenemos que tirar de la madera y todos tenemos que vivir de ello. Entonces, bueno, tenemos que buscarle alternativa, porque el cultivo energético hoy como está, pues ni va a generar los puestos de trabajo que teníamos pensados, ni va a generar la madera, y lo único que nos ha generado pues es una pérdida que nos hemos tenido que meter, dentro de la empresa. Entonces, bueno, hay que buscar cultivos, hay que buscar biomasas alternativas para poder llevar a la fábrica. Bueno, aquí hay mucha biomasa. El mundo agrícola aquí es importante, hay mucho residuo agrícola que hoy no se valoriza como energía, que entre todos tenemos que buscar las vías para poder valorizar todo eso. Creemos que de alguna forma o no, si es cierto que hasta ahora no sé si no se ha utilizado es porque no tenía un mercado, bueno, pues hoy tenemos que buscar la forma de poder sacarlo de las hectáreas, de poder sacarlo de los campos a un precio razonable y que nos sirva para todos. El mundo agrícola, el residuo, un poquito, aquí todos sois de por aquí, o sea que todos los conocéis, desde pajas de maíz, cereal menos, pero bueno, maíz más, bueno, y podas, etcétera, ¿no? O sea, si hay mucha biomasa que de alguna forma vamos a tener que ir ordenando, o queremos ir ordenando, para que sea un suministro estable de biomasa. Si en algún momento los cultivos energéticos, pues bueno, ya veremos, pero desde luego eso por ahora es lo que tenemos que hacer con la empresa, con la biomasa, y es en el plan en el que estamos. No prevemos ningún problema en los próximos años, pero también es cierto que hay mucha gente que también que también hace uso de esa biomasa, por lo tanto tenemos que buscar más biomasa. Y en eso es un poquito donde también, pues, junto con la administración y junto a todos los agentes que hay en Extremadura, pues le tenemos que buscar una vuelta. Al final todos tenemos que ganar, todos tenemos que cumplir. Oye, ahí se nos abre un mercado. Hay que sacarle a esta fábrica, que al final pues necesita, pues no sé cuánto necesitará la fábrica, 180.000, pues todo depende mucho de la humedad, ¿no? Pero bueno, 180.000 toneladas anuales. Yo creo que entre todos ahí tenemos una cosa bonita, y yo creo que hay planes, actuaciones que podemos realizar, algunas hasta de I+D, para poder ir buscándole, para que la cadena de valor, pues todos podamos sacarle y poder valorizar esa biomasa. Hoy no se valoriza, muchas de ellas se queman, muchas de ellas bueno, oye, hay muchas cosas ahí, pero realmente el trabajo bonito que nos queda por delante es poder sacar esa biomasa de donde esté y poder llevarla a esta fábrica, a otras fábricas que también hay, o a otros usos. Oye, al final es biomasa disponible para todo el mundo. Bueno, estas son fotos de la planta que ya está funcionando. Como veis, bueno, está bien. Es una planta que, como hemos dicho antes, en rendimiento eléctrico es de las más importantes. Si alguno está en el mundo de la energía, pues esta planta sobre PCI está en un 35% de rendimiento. Y además una cosa importante, así como en el desarrollo de otras plantas, pues parte de la tecnología, o bastante más tecnología, venía que hemos hecho en la empresa, ¿no? Otras plantas que hemos hecho en Huelva y hemos hecho en Navia, pues la tecnología, mucha de ella venía del extranjero. En este caso, en la planta de Mérida, el 80% de la tecnología, y es más, del 80%, la más importante, que es la caldera, es española. O sea, que ha sido una pena, pues oye, no poder haber seguido con este desarrollo, porque la caldera, porque el otro 20% básicamente viene en las turbinas, que hay grandes productores mundiales. Bueno, pues es más complicado, pero en una central lo que es crítico, lo que de verdad importa, lo que de verdad te da el resultado es la caldera. Y la caldera, pues son de fabricación española, no solamente la fabricación en sí, fabricación, diseño y definición. Por lo tanto, toda la cadena del valor, pues ha quedado dentro del Estado. Un poquito como ejemplo de desarrollo de energías, para luego poder ir a otros lados. Luego ahí se ve también la campa, pues con toda la madera apilada. Y bueno, pues es una foto. Hemos cuidado incluso el diseño, es un diseño pues también agradable, bonito. Y yo creo que como mensaje final, recordando estos primeros datos que hemos dicho, 130 millones de euros cada día que pagamos los españoles por importar productos petrolíferos y gas, bien merece la pena echarle una pensada, nuestro gobierno, nosotros mismos, una pensada de cómo poder, digamos, ahorrar algo de ese dinero y gastarlo aquí, en cosas locales. Es que esta mañana lo decía también una persona que ha estado instalando un sistema de calefacción en
en un hotel, digamos, de estos de campo rural. Pues, es que yo prefiero, digamos, que sea de aquí que no sea de fuera. Es que efectivamente hay que buscar también algo de eso, porque eso al final es empleo para nuestra gente. Es que tenemos que pensar en nosotros mismos, no tenemos que pensar en Putin o en Argelia o en el jeque de Abu Dhabi o de Qatar. O sea, tenemos mucha gente en España deseosa de trabajar, deseosa de contribuir y tenemos que buscar, digamos, el medio. Con 130 millones de euros todos los días de factura que estamos pagando, 130, es que eso hay que decirlo en voz alta y todos los días para decirnos, mea culpa, pero ¿cómo demonios? ¿De dónde saco yo tanto dinero para pagar todos los días? Son 40.000 millones de euros al año, es que es así. Y además es que eso va a ir en aumento, no va en disminución a la marcha que vamos. O sea, yo por eso creo que esto es temporal, estas medidas del Gobierno son temporales y en un plazo más bien corto espero que se reanude y, por supuesto, tenemos un futuro impresionante, porque es que tenemos, pues ya vemos Extremadura, un 63% de zona forestal frente a un 53% España, frente a un 46% Europa. O sea, es que estamos en la mejor zona, digamos. Por nuestra parte. Perfecto.